Teresa, Plaza de Abastos. Si algo he aprendido es que la poesía en cierto modo tiene ese componente subjetivo que la hace especial, ¿no? Entonces, a mí me ha transmitido tus versos unas sensaciones y a otra persona le transmitir otras. Yo lo que sí te pediría es que para empezar, la propia autora pues hable de qué es Plaza de Abastos, ¿no? Bueno, pues mira, yo creo que Plaza de Abastos es un primer libro de una mujer joven que lo publica siendo ya madura y, y que aunque siga teniendo un poco lo mismo, la misma postura ante la vida, pero claro, no, quizá hoy no se corresponda con esa imagen muy llena de esperanza que tenía cuando se escribieron estos versos. De todas formas, los firmo ahora mismo encantada porque bueno, entiendo que la poesía cuando la he escrito con la cabeza y con el corazón no caduca, y en ese sentido, de hecho, me tomo este libro un poco como una pequeña rebelión contra la cultura del usar y tirar, del caducado, los libros duran 6 meses y desaparecen de las librerías. Son poemas recopilados y por fin publicados, ¿no? Eh, Son de los años, mediados de los años 80. ¿Y cómo ves esos poemas con el tiempo? Ahora que se ha vuelto bueno, que se han vuelto a recuperar y a editar, sí. ¿Cómo los ves? Sí. Bueno, la verdad que como te decía, los sigo firmando porque son poemas en los cuales yo, o sea, una mujer inmersa en un mundo totalmente efervescente, ¿no? Al principio de los años 80, con el dictador recién muerto, con muchos proyectos y con mucha esperanza puesta en el futuro, con la seguridad absoluta de que el mundo iba a ser mucho mejor gracias a nuestras aportaciones. Entonces, en ese sentido, hoy diría que es un poco desesperanzador, porque no, el mundo no es nada mejor, aunque hay cosas, por supuesto, que han cambiado para muy bien, como por ejemplo la voz de la mujer que hoy se escucha. No sabemos si la van a volver a borrar, pero se escucha. Porque digo eso porque realmente estas voces de mujeres maravillosas que hoy conocemos, sabemos que existieron, ahora sabemos que en su momento se escuchaban y publicaban y participaban en las tertulias, etcétera, etcétera, y luego lo que pasó fue que la historia las borró. Entonces tampoco estoy completamente segura de que no nos vaya a volver a borrar. Bueno, entonces esa es una de las cosas, digamos, positivas. Pero realmente ese mundo que nosotros nos creíamos que íbamos a construir mucho más justo, mucho más igualitario, mucho más solidario, no lo hemos conseguido en absoluto. Te iba a preguntar que cómo veías a la autora años después de haberlo escrito, pero te veo un poquito pesimista. No. Que eso es muy importante. Es verdad que cuando cuento esto puedo parecer pesimista, pero no. Estoy convencida realmente en la capacidad del ser humano para transformar el mundo en el que vive. Hasta ahora no lo hemos hecho muy bien, lo hemos hecho fatal, para ser exacta, pero estoy convencida de que ese potencial existe, y de vez en cuando aparecen fogonazos que te avivan otra vez la esperanza, ¿no? Y que te hacen pensar que sí, que ya lo vamos a conseguir. Y desde luego yo no he perdido para nada la esperanza, porque, entre otras cosas, porque miro a mi alrededor y veo que hay mucha gente alienada, pero también veo a muchísima gente haciendo cosas interesantes, trabajando, cooperando, etcétera. Leyendo los prólogos, porque tiene dos, y los poemas también, leyendo los poemas, se puede decir que se han hecho justicia con ellos, ¿no? Aunque a ti te veo como que tampoco te importa tanto en el sentido ese, ¿no? Bueno, mira, los prólogos, la verdad que a mí este libro, una de las razones por las que me parece maravilloso que se haya publicado es por los prólogos, sobre todo, ¿no? Porque esa posibilidad de recuperar esa presentación que hizo Juan Carlos Rodríguez en el 86 de este libro, que acababa de ganar un premio,
y que se presentó al público y que lo presentó Juan Carlos Rodríguez. Y el que se haya recuperado esa presentación tan memorable 6 años después, además de que él ya está muerto, y encima se haya presentado estableciendo un diálogo entre Juan Carlos Rodríguez y Ángeles Mora, y contextualiza totalmente esa presentación, y que realmente es la persona que mejor conoce mi trayectoria poética, porque fuimos compañeras desde el principio, alumnas de Juan Carlos Rodríguez, y ella, además de ser alumna, luego fue su compañera de vida. Y el que se haya establecido ese diálogo entre ellos dos, histórico completamente, pues me parece una de las cosas que hacen de este libro un libro muy especial, ¿no? Si te digo que hago mío tus poemas, ¿qué piensas? Hombre, pues eso es quizá la cosa más bonita que me pueden decir de mis poemas, ¿no? Porque cuando me deja un poema, me encanta, ¿no? Cuando pienso que un poema es maravilloso, cuando lo leo de otra persona, no de otro poeta, y lo hago mío, ¿no? Y me siento interpelada, me siento identificada, me siento representada, ¿no? Pienso que ese sería, digamos, el logro máximo para un poema. O sea, que si me dice eso, pues me emociona, ¿eh? Aquella década de los 80 supuso una época con muchos cambios, ¿no? Salimos de una dictadura, de una oscuridad. ¿Qué supuso para Teresa Gómez aquel movimiento poético de los 80 que se denominó la otra sentimentalidad? Pues mira, para mí supuso una auténtica y absoluta revolución. ¿Por qué? Porque yo venía de un pueblo pequeño, de haber estudiado el bachiller, que ya estaba interna, porque mi pueblo era más pequeño todavía. Yo soy de un pueblo llamado La Puebla de Monfadrique, que está al norte de Granada, hacia Murcia. Y en ese pueblo no había instituto, tuve que estar interna para poder hacer el bachiller. Y por tanto llegué a Granada con una trayectoria, pues, de pueblos pequeños. Y me encontré una ciudad, como he dicho antes, en plena efervescencia, no solo poética, sino de todo tipo, política, musical, social, etcétera. Teníamos, en la universidad en ese momento, de verdad no sé cómo estará ahora, pero en ese momento era un absoluto privilegio estar en la universidad, porque allí había gente como Juan Carlos Rodríguez, pero también había gente como Antonio Sánchez Trigueros, o como Andrés Soria, o como Álvaro Salvador, como Ángela Olaya, o sea, gente que te ayudaba a reestructurar todo tu pasado, ¿no? A revisar tu pasado y hacerlo tuyo, digamos, ¿no? A releer tu propia herencia cultural. Así que, bueno, pues me parece que yo fui privilegiada en llegar de pronto en ese momento a Granada y encontrarme con toda esta vida. Poemas que hablan de amor, dolor, soledad, miseria y esperanza, ¿no? De todo ello. A pesar de los años, suena tan actual, ¿no? Todas esas palabras, que leyendo Plaza de Abastos me da por pensar que Teresa Gómez ha sufrido, ¿no? Porque para hablar de estas cosas uno las tiene que sentir, ¿no? Bueno, sí, yo creo que he sufrido casi como cualquier ser humano, tampoco mucho más ni mucho menos, ¿no? Y desde luego sí que creo, bueno, un poco mi objetivo con respecto a la poesía es ese, ¿no? Es repensar mi propia vida, mis propias emociones, mis propias conclusiones a través de la poesía, no solo a través de los versos que yo escribo, sino también y sobre todo casi a través de la poesía que me llega, ¿no? Para mí es muy importante afrontar los conceptos a través de la poesía, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El amor, la muerte, la soledad, son conceptos que son históricos también, como dijo Juan Carlos Rodríguez, y que se han construido históricamente, ¿no? Y no es lo mismo la muerte de la que hablaba Jorge Manrique que la muerte de la que habla Federico García Lorca, o la muerte de la que habla Luis García Montero o Ángeles Mora, ¿no? Y por tanto, pues sí, supongo yo que mi aportación a todos estos conceptos es la mía personal, la de una mirada de una mujer de una generación concreta, que además es mujer, o sea que en este sentido quiero decir que se ha visto privada de la referencia de género a lo largo de la historia, ¿no?
y por tanto estoy segura de que tiene, bueno, una particularidad basada en todo esto que te digo, ¿no? ¿Cómo ves? Hablamos de la poesía, has hablado en un momento de esta poesía actual que te llega. ¿Cómo ves la poesía actual? Porque yo, por ejemplo, te voy a dar mi opinión. Yo la veo un poco con prisa. Uh-huh. A mí me transmite un poco de prisa Ya. la poesía actual. Sí, pues ¿sabes No qué sé si es pasa? porque Sí. por los medios a lo mejor en los que se transmiten o... Sí, 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 sí. Sí, es que yo creo que como vivimos en la sociedad de la prisa, absolutamente, ¿no? Un poco lo que te decía antes, ¿no? Incluso un propio libro se publica un día y 6 meses más tarde no está en la librería. Bueno, te confieso, por ejemplo, que acabo de venir ahora de una librería que quería buscar un libro que no hace mucho que está publicado y me he pasado por la Casa del Libro, por Verbo, por Caótica, que son las 3 que conozco de Sevilla. Ahora tú me dirás otras para que pueda seguir buscando, y no lo he encontrado. Pero en todas ellas había muchísimos ejemplares de poetas, vamos a decir, de las redes, ¿no? Contra los cuales no tengo nada en absoluto, porque yo pienso que las redes son solo otra forma de transmitir la poesía, no la hace mejor ni peor, ¿no? Pero sí es verdad que por ejemplo ahora entre los jóvenes solo se escucha o solo se lee esa poesía. Tampoco me parece mal porque estoy convencida de que a través de esa poesía se llegará a toda la poesía, ¿no? O sea, que no sé, que a lo mejor entra a la poesía a través de Elvira Sastre, por poner un ejemplo, pero después llega a Becker y después llega a Machado, con lo cual me parece perfectamente maravilloso. Y hablando de la mujer de la que has hecho referencia varias veces en esta conversación, ¿cómo ves a la mujer dentro de la poesía? Bueno, yo creo que ahora mismo hay tal movimiento de recuperación de las voces de las mujeres que creo que esto será irreversible, ¿no? Pienso de hecho que si ha habido una revolución en el siglo XXI es la revolución feminista, ¿no? La revolución de la mujer reivindicando su sitio, ¿no? Y otras mujeres trayendo a su sitio a otras mujeres que se habían quedado fuera, ¿no? Entonces, así es como la veo. Pienso que, por supuesto, queda muchísimo por hacer. No hay nada más que ver, por ejemplo, las composiciones de los consejos rectores o de los equipos directivos, etcétera, etcétera, para saber que queda muchísimo por hacer. Pero sí pienso, por ejemplo, si miran los últimos premios, de Premio Nacional, Premio Nobel, Premio de la Crítica, Premio no sé qué, ahora podemos ver muchos nombres de mujeres, ¿no? Algunas veces incluso todos los premios que se han dado en el año, casi todos son de mujer. Insisto, como he dicho antes, en que espero que esto permanezca y no se borre después, ¿no? Y luego después queden otra vez solo los nombres de hombres y ya hayan desaparecido los de mujeres. Yo creo que ya eso es imposible, pero bueno. Tienes, leyendo tu biografía, tienes mucha relación con el mundo de la educación y yo leía tus poemas y veía lo importante que es saber, sobre todo, la importancia de la expresión, de los sentimientos y de la palabra, ¿no? Lo importante que es la palabra. Y todo eso está dentro de lo que se podría decir las humanidades. Yo que he estudiado historia, por ejemplo, sí, me doy cuenta lo importante que es saber historia para muchos conceptos y muchas situaciones, ¿no? Uh-huh. Igual que otros tipos de carreras, ¿no? Pero me da pena ver cómo se está destruyendo un poco las humanidades en el sistema de educación, ¿no? Sí. No sé qué opinas tú de eso. Pues estoy completamente de acuerdo contigo y me produce muchísima tristeza y muchísima angustia vital porque sí que de verdad pienso lo que hablábamos antes de construir un mundo mejor, creo que eso no se puede hacer sin las humanidades. Es absolutamente imposible. O sea, si solo con la tecnología, solo con la empresa, solo con el capital, solo con el dinero, si no hay detrás valores sociales, valores humanos, creo que ya no hay esperanza para el ser humano. Así que en ese sentido, ahí sí que pienso que deberíamos de hacer un esfuerzo sobrehumano por defender la humanidad y para que
o sea, reivindicar que no desaparezcan y que se recupere todo lo que se ha perdido, ¿no? de la educación en cuanto a humanidades, que es mucho ya. Teresa, ¿qué tiene de Granada estos versos, además de la pintura de la portada? Pues mira, la verdad es que yo creo que tienen muchísimo. Quizá en mi otro libro, La espalda de la violinista, que es posterior a este, como sabes, no se pueda, digamos, localizar geográficamente tanto, ¿no? Pero en concreto Plaza de Abastos yo creo que es un libro que recorre la ciudad completamente, ¿no? Que recorre plazas, que cruza puentes, que pasea por las aceras, que se codea con los peatones. O sea, creo que es un libro que está lleno de referencias a la ciudad en general, pero como yo vivo en Granada, a la ciudad de Granada, por supuesto. Y esta portada de José Ruanco, que es un amigo muy querido, un pintor maravilloso, que también le tengo dedicado un libro, o sea, un poema dentro, creo que refleja muy bien un poco, si había que buscar una imagen para este libro, creo que esta imagen es perfecta por la zona de Granada que representa, que es la zona donde yo vivía cuando se escribió este libro, y también por haber dado esa preponderancia a un puente, porque es un libro lleno de puentes, ¿no? Entendiendo puente como una búsqueda de encontrar lo que está al otro lado, ¿no? Y poder entender desde aquí lo otro y desde el otro lo aquí, ¿no? Bueno. Para finalizar, me hace pensar Plaza de Abastos, el título. ¿Qué simbología tiene el título? Porque yo, si te soy sincero, a mí me ha transmitido mucha ternura, porque lo veo una palabra que tiende a desaparecer, Plaza de Abastos. Plaza de Abastos la empezamos a cambiar por centro comercial. Efectivamente. Pues bueno, yo lo que buscaba aquí era, bueno, estando como estaba en este momento y como estoy todavía inmersa en la ideología de entender el mundo como un mundo mercado, ¿no? Donde todo se compra, donde todo se vende, donde todo caduca. Pues yo quería encontrar un lugar donde pudiera representar esto, pero cercano a mi vida y con mucha más ternura, ¿no? Porque se trataba de eso, se trataba de hacer un análisis crítico radical, pero desde la ternura, ¿no? Y pensé que Plaza de Abastos, que es ese lugar maravilloso donde están todos los olores, donde están todos los colores, donde están todo el bullicio y donde además la mujer tiene una presencia muy importante, me parecía que Plaza de Abastos podría ser quien representase ese espacio. Oye, pues precioso la simbología.